días a todos. Bienvenidos a Conversaciones Ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Como les decía, hoy un tema muy importante y es Venezuela. Vamos a hablar hoy de Venezuela. De nuevo está Venezuela en el radar. Y hoy vamos a estar hablando de cómo leer las oportunidades y prepararse como empresarios. Para eso tenemos a Juan Gabriel Pérez y a Daniel Fejed Mora, que desde su experiencia como empresarios analizarán los principales escenarios y perspectivas que se abren ante las nuevas dinámicas internas de Venezuela. Tras haber construido una visión profunda del tejido empresarial venezolano mediante visitas constantes en los últimos años, Juan Gabriel compartirá en esta conversación un análisis de los sectores clave y las oportunidades emergentes. La conversación va a abordar además herramientas y acciones de preparación para enfrentar esta nueva realidad con criterio y visión estratégica. Un espacio para entender qué está cambiando en Venezuela, dónde pueden estar las oportunidades y cómo prepararse para tomar decisiones informadas como empresarios. Sobre Juan Gabriel Pérez, pues les cuento que él es expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. Creo que estuvo en este rol hace un par de semanas, hasta hace un par de semanas, y actualmente adicionalmente CEO de JGP Consulting. De Daniel Fejel les cuento que él es el CEO del grupo Albion en Colombia, una firma española de comunicaciones. Fue presidente de Deloitte y actualmente, además de ser CEO de Grupo Albion, es miembro del Foro de Presidentes. Así que sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a Daniela, Juan Gabriel, la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros miembros del foro, a nuestros invitados especiales y como siempre un agradecimiento a nuestros miembros del foro que nos apoyan en la coordinación de este espacio, Edgar Suárez, Carlos Puech, Clemen Quintana, Juan Carlos Linares y Albeiro Herrera. Así que Daniel, Juan Gabriel, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Primero, buenos días a todos. Muy contentos, felices de estar hoy con ustedes intentando transmitir algunas informaciones valiosas. Créanos que con Juan Gabriel hemos conversado mucho. Nos conocemos hace más de 20 años, cuando tuve el gusto y la oportunidad de saludarle siendo él ProExport en Madrid y en ese momento se nos ocurrió hacer un tema que se llamó Colombia, oportunidad para ocio y negocio. Y ese es un foro que se hizo con muchísimo éxito y apenas apareció en el radar Venezuela, pues nos miramos a los ojos con Juan Gabriel y dijimos, aquí hay otra oportunidad. Lo que no sabemos es si es de ocio y negocio o de ambas, pero vamos a intentar hacer algo. Es un poquito temerario lo que vamos a hacer hoy, con respeto hacia todos, especialmente por el tema. Este no es un tema menor, no es un tema de segundo nivel, es un tema dificilísimo porque es totalmente incierto, es totalmente confuso. Las señales que se leen no son las que uno entiende, las que entiende no son las que lee. Están todos los atributos de la comunicación en favor y en contra. Vamos a intentar en corto, en una manera precocla, que significa preciso, concreto y claro, al menos dejar unas informaciones generales, valiosas, y posteriormente, dependiendo de lo que se quiera de cada uno de ustedes, como en sus empresas o el foro o nosotros mismos, podemos interactuar más adelante, pero vamos a ir a lo preciso. Entonces, Juan, es tuya la cámara, ya que eres Bueno, ya que eres el venezolano. no, pero primero, muchísimas gracias al Foro de Presidentes, a Daniel, por la invitación a estar hoy tan madrugados y tan juiciosos todos a las 7 de la mañana, un lunes, hablando sobre Venezuela, que es pues un tema de mucha actualidad. Yo acabo de regresar el sábado, me fui por 8 días y duré 15 en Margarita, y ahora les voy a contar pues cuáles son mis impresiones además de primera mano sobre el tema. Bueno, para hablar de Venezuela, pues hay que mirar, no se está moviendo, hay que mirar un poco la historia y lo voy a hacer muy breve en una línea de tiempo. Son prácticamente 27 años de un proceso que ha desencadenado pues
lo que hoy se vive allí en Venezuela y sobre todo desde el punto de vista económico, un país que se adelgazó económicamente, se destruyó el 80% del PIB de Venezuela en estos años y está en un proceso, pienso yo, muy interesante de recuperación con todas estas nuevas medidas que se están tomando. Importante decir que Venezuela era un 40% en los 70 más grande que Colombia en su Producto Interno Bruto. Hoy es casi Colombia 4 veces el PIB de Venezuela. Entonces, hay unos cambios significativos y vamos a ir trabajando pues, durante la presentación en varios temas claves. Pues digamos que la historia reciente empieza en el 98, cuando el presidente electo es Hugo Chávez. En el 99 lo que hace inmediatamente, pues porque tiene un control absoluto de la Asamblea, es aprobar una nueva constitución. En el año 2002, ustedes se acuerdan que se dio ese golpe de Estado, que durante 48 horas el presidente de Fede Cámaras asume como presidente y luego el señor Carmona es exiliado acá en Colombia y vuelve el presidente Chávez, pues con toda la fuerza que lo respaldaron pues, sus compañeros militares y empieza, digamos, hay un proceso muy fuerte en el tema de un divorcio entre el sector privado y entre el sector público. Y ahí empieza un poco, digo yo, ese proceso que estamos viviendo hoy. En el 2003 empieza la implementación del CAIBI, que es un control de cambios muy severo, lo que hace, por un lado, que el Estado tenga el control absoluto de las divisas que salen a las importaciones, a todos los productos, y esto al final va desencadenando pues, unos problemas en unos ajustes económicos fuertes. En el 2003 se produce un referéndum revocatorio y o sea, entre el 2003 y el 2004 ese referendo lo que hace es afianzar más el chavismo en Venezuela. En el 2007 empieza, como dice Daniel, el tema tan complejo de las comunicaciones en Venezuela, que lo estamos viviendo hoy. Hoy las fuentes, hay muchas que no son fiables. Yo les diría como primer consejo, hay que validar muy bien las fuentes porque cualquier persona que tenga una cámara y que tenga un Instagram o que tenga un TikTok puede estar diciendo una cantidad de cosas que no son ciertas o que están generando ciertas alarmas. Entonces, es muy importante siempre validar las fuentes y validar lo que realmente está sucediendo en Venezuela. En el 2009, pues una enmienda constitucional donde se eliminan los límites de la reelección, es decir, el presidente puede estar ilimitadamente en el poder y empieza un desplome fuerte en el sector petrolero entre el 2009 y 2010 y esto pues acrecienta pues Venezuela en la época del inicio de Chávez producía más o menos 3 millones de barriles diarios. El año pasado estaba en 700.000 barriles y ahora pues ya está otra vez en el nivel más o menos de los 1.000 millones de barriles. Entonces, ahora nos vamos a meter un poco más adelante al sector petrolero, que es el indicador, por supuesto, clave que hay que mirar en Venezuela para analizar su economía. Eh, en el 2017 también hay un proceso muy fuerte, donde hay una rebelión interna en Venezuela, la oposición, hay una hiperinflación. La hiperinflación llegó a más del 1.000.000%, que se dice fácil, pero Venezuela ya 2 veces ha quitado 3 ceros de su moneda, entonces, o ya ha quitado 9 ceros, por decirlo a términos actuales. Entonces, esa hiperinflación pues, hace que la economía se vuelva muy compleja y, por supuesto, eso se acompaña de un éxodo migratorio fuertísimo, donde salen más o menos 7 millones de venezolanos por todos los países del mundo, pero el paso inicial obligado a los venezolanos era por Colombia, porque no tenían por dónde más salir. Y aquí en Colombia, pues se habla de 3 millones. Hoy según análisis del DANE y otras entidades, más o menos el 10% de las principales ciudades de Colombia son venezolanos. O sea, Bogotá tiene casi 1 millón de personas que vinieron migrando, Medellín, Cali, Barranquilla, más o menos cada ciudad tiene el 10% de personas del vecino país. En el 2021, para controlar esa inflación,
y ese crecimiento tan desmesurado de los precios, que pues es un flagelo que ha atacado a Venezuela constantemente, pues se hizo una dolarización de facto. Antes había control de cambios con el CADIVI, donde no se podía transar nada en dólares, a tener una flexibilización y hacer esa dolarización de facto. Hoy en Venezuela tú vas, si quieres comprar una Coca-Cola, un desodorante, te aparece REF, que es referencia en dólares, y tienes que cambiarlo a la tasa de cambio del día. Y pues en mi viaje que duré 10 días, pudo haber variado un 5% esa tasa de cambio en 10 días. Entonces, eso sucede y esto tiene unas connotaciones también muy fuertes cuando los empresarios tienen que comprar productos y tienen que reponer porque los precios van subiendo y hay una inflación también en dólares importante. Bueno, en el 2024, digamos que es el momento crucial de la historia reciente, cuando son las elecciones, el gobierno y pues todos los entes proclaman al presidente Maduro como el ganador, pero por otro lado ustedes saben toda esa historia reciente que no me voy a meter allí, con el opositor Edmundo González, donde con las certificaciones que salían de las urnas, pues lograron mostrarle al mundo pues que el ganador había sido Edmundo González. Y empieza una represión muy fuerte. En el 2025, de líderes, aislamiento, se hablan de más de 1.000 presos políticos. Venezuela en este instante está viviendo un momento importante en esa materia y es una ley como de perdón y olvido, como pasar página y poder ir reconstruyendo un poco todas estas cosas. Y por supuesto, pues el punto clave de todo este proceso es el 3 de enero, una operación militar donde sale el presidente Maduro, como ustedes lo han visto cinematográficamente, en 23 minutos, y al día siguiente está en Nueva York y a los 2 días ya está en su primera audiencia y por supuesto empieza un control muy fuerte de Estados Unidos, en donde pues la vicepresidenta es hoy la presidenta encargada y donde pues varios de los ministros siguen allí, pero también ha habido una reconfiguración importante de todo ese poder político que ha venido sucediendo todos los días. Hoy, digamos que están pasando cosas en horas que antes pasaban en meses y hay que estar muy actualizados pues, de todos los temas y todas las señales que nos van diciendo por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, hay una reconfiguración política y empieza una reconfiguración de una transición hacia una apertura más de mercados y a buscar que la economía empiece a funcionar de otra manera. Una de las primeras medidas que toma el gobierno americano, es decir, les vamos a comprar el petróleo que ustedes le estaban vendiendo a mercados que los además lo tenían que vender con descuento, porque eran unos descuentos hasta el 40 y 50%, dinero que no le llegaba directamente a las arcas del gobierno, sino era a través de criptomonedas y otra cantidad de cosas. El primer mensaje fue de $500 millones, que se compraron cerca de 1 millón de barriles por parte de Estados Unidos y los iba a transar en el mercado internacional para darle fluidez a la economía y eso hoy ya está sucediendo. Hay algunos economistas que ya dicen que han entrado a la economía como 1.000 millones de dólares. Ese cambio radical que empieza a suceder desde el 3 de enero, yo creo que tiene varios temas fundamentales. Y ahí, primero, un plan básico legislativo, donde a los 8 días hay un reemplazo de 29 leyes y 8 códigos para ir avanzando en una economía, digamos, más de mercado. Y pues obviamente los objetivos es generar inmediatamente más divisas y garantías a la inversión extranjera, siendo la prioridad de Estados Unidos el petróleo, como ustedes bien lo saben, y donde hay un interés de recuperar lo que Venezuela producía hace 15, 20 y 30 años, que estaba por el orden de los 3, 4 millones de barriles diarios, e incluso hablando yo con algunos miembros de las cámaras petroleras en Venezuela, la aspiración es más o menos 6 millones de barriles en unos 10, 12 años. Y eso, pues son inversiones monstruosas. Ahí se están hablando más de 100.000 millones de dólares, pero es un proceso que no llega rápido. Es un proceso que va a llevar tiempo
pero pues que ya hay una decisión importante, sobre todo porque Venezuela está sancionada por la OFAC, como ustedes bien lo saben, y la OFAC ha empezado a liberar sanciones, para que las empresas puedan invertir y tienen que buscar el interés de que estos grandes jugadores que estuvieron en alguna vez en Venezuela vuelvan, o otros jugadores importantes como ConocoPhillips, como la misma ExxonMobil, que pues se fueron de Venezuela, y el presidente de la Exxon salió en esos primeros días, que fue la primera reunión que tuvo el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Energía, invitando a los principales empresarios americanos a que consideraran la oportunidad de volver a invertir en Venezuela. Y el de ExxonMobil dijo inmediatamente: nos han expropiado 2 veces, tenemos que estudiar que toda la parte legal vuelva a ser interesante pues para una compañía de este tamaño, y pues que está participada en bolsa, ustedes bien lo saben, pues tiene que tener pues una seguridad jurídica que hoy todavía no se tiene. Entonces, pues digamos, es pasar de ese socialismo del siglo XXI al pragmatismo del mercado y la propiedad privada otra vez a Venezuela. Yo siempre, pues en mis charlas cuando era presidente de la Cámara, decía que si esto sucedía, yo creo que Venezuela puede ser el país que va a crecer más en los próximos 20 años o 15 años, por lo menos en América Latina. Para este año, pues ya se estima un crecimiento entre el 12 y el 13%, entre el 10 y el 13%, versus países que están creciendo mucho como Argentina o Colombia con el 2,6%, pero el promedio, digamos, regional está en el 2,3%. Y este es un crecimiento que puede ser eh, escalonado. Como les decía anteriormente, el PIB de Venezuela se achicó tanto que todo lo que viene es un rebote, y ese crecimiento, a pesar de que son números muy grandes, pues todavía no alcanza a recuperar la economía venezolana como era de los años 80 o 90, ¿no? Entonces, ahí va a haber una oportunidad gigante, y cuando uno va a Venezuela, yo le decía a unos amigos allá, yo les decía: mira, es que yo vengo del futuro, porque acá hay una cantidad de sectores que se quedaron un poco atrasados. En el sector financiero, por ejemplo, hay muchos aspectos que ya Colombia va más avanzado, que pueden traer buenas prácticas allá, o en sectores incluso del retail, de la distribución, de la salud, etcétera, donde pues, podemos nosotros apoyar mucho ese proceso. El gran desafío para que el país empiece a cambiar de verdad, y esto es parte de lo que yo quisiera dejarles como mensaje, es que el cambio sí ya empezó, pero esto no es inmediato. O sea, esto no es por decreto, esto no es solamente una carta de intención, es que hay que controlar primero todos los factores económicos que todavía, cuando uno mira la inflación al 30 de enero versus el 30 de enero del año 25, o sea, el de este año, la inflación estaba cerca al 600%. Es una inflación, pues, muy compleja de manejar para todos los efectos que necesita el país. Entonces, allá no hay crédito hipotecario, crédito para comprar un vehículo, y eso hace que la economía vaya mucho más lenta. A los empresarios les toca pago anticipado cuando compran un producto. Entonces, hay que tener un capital importante, y esto realmente va a cambiar cuando uno diga la inflación está controlada. La expectativa de este año es esta que ustedes están viendo ahí: 174%, versus 600 es un dato amable, pero 174% para efectos del crédito y de otros temas, pues es muy complejo. Hay una brecha social muy fuerte. El ingreso promedio del venezolano en el sector privado es $270 por habitante, versus el salario mínimo del gobierno es de $160. Pero la canasta familiar, una casa de 4 personas necesita entre $500 y $600 para comprar alimentos. Entonces, ahí hay un proceso que va a necesitar mucho tiempo también para ir consolidando. Sobre todo, yo creo que el tema más crucial es el control de la inflación, porque con eso las familias, digamos, pueden mantener por lo menos ese poder adquisitivo más constante. Y hay obviamente un déficit importante en el tema estructural, sobre todo en servicios públicos como la electricidad y el agua en ciertas regiones, y eso es una prioridad, que vamos a entrar ahora en más detalle en dónde están esos sectores como donde uno puede encontrar
las oportunidades más interesantes y donde van a haber las transformaciones más grandes en el corto plazo. Si acá vemos un poco esa estabilización monetaria, eh, pues vemos que uno de los grandes desafíos y que tiene Venezuela para poder controlar los precios es la brecha cambiaria. Y les voy a poner el ejemplo, esto no lo entiende no, todo el mundo porque eso hay que vivirlo. Cuando yo llevo un dólar en efectivo o en USDT, un stablecoin, y lo voy a cambiar en el mercado paralelo, que mucha gente lo hace por Binance, ahí me dan 30% más de bolívares que si yo pago con el billetico. O si yo voy a comprar un artículo, estaba amoblando un apartamento en las Islas Margarita y fui a comprar un colchón. ¿De cuánto vale el colchón? Vale $1.500. Dije, si se lo pago en metálico, en efectivo, se lo dejo en 1.000. En mil. O sea, hay un apetito por los dólares muy fuerte y esa brecha cambiaria tiene una gran implicación para el consumidor. Y es que el que vende a tasa del Banco Central de Venezuela. Hoy está en 402, pero para reponer el producto tiene que salir a comprarlo a 570. Entonces, no hay otra que subir los precios, que subir los precios. Y uno cada vez que va encuentra pues, los precios más altos. Y esto pues, es uno de los grandes desafíos que hay que trabajar este año. Parte de esas divisas que llegan a través del petróleo se están monetizando a través del sistema financiero y están sirviendo para comprar dólares, pero sigue siendo insuficiente. Para la persona de a pie, pues no va a poder comprar todavía o no está pudiendo comprar todavía dólares al precio del Banco Central de Venezuela, sino le toca recurrir al mercado paralelo. Eh, acá hay un tema muy importante y son los análisis de esta estabilidad frágil que está viviendo Venezuela. Lo primero que hablamos es esa brecha salarial. Incluso en estas campañas desinformativas que a veces ve uno en YouTube y todo esto, entonces ya dicen y en las redes sociales que el 1 de marzo la economía venezolana estará dolarizada. Me gané 3 almuerzos ya, Daniel, Claro. porque obviamente esto no es viable. O sea, para cambiar una moneda necesitas una reforma constitucional, pero además una cantidad de factores económicos y políticos que no se hacen en 8 días. Entonces, incluso los principales economistas venezolanos no ven recomendable la dolarización como lo tiene pronto Ecuador, como lo tiene Panamá, sino más bien mantener un bolívar con un mercado cambiario mucho más abierto y donde la gente pueda comprar en el mercado, pero ya con unos mecanismos más transparentes. Obviamente, en el tema político, pues ahí está, hay una volatilidad en esta transición. Están sucediendo cosas, como yo les decía, eh, muy, muy discientes de la política también de Estados Unidos frente a los presos políticos. Han sacado ya una cantidad de presos políticos y la ley va a ayudar a que esto sea muy rápido, que es parte de los mensajes que se quieren tener ahí y creo que es positivo porque se ve el ambiente en ese tema. Hay ministros como Al Saab, que era el ministro de la producción, que lo destituyeron, no está ahora ya en el gobierno. Hay 33 ministerios en Venezuela. Entonces, también hay unos cambios importantes que seguramente se tienen que dar, pienso yo, y esto ya es de mi autoría, adelgazando un poco el Estado para poder asumir económicamente todos esos retos que vienen. Entonces, y en el tema financiero, para mí es el tema más crucial para uno empezar a ver cambios reales. Entonces, hoy, por ejemplo, la construcción está totalmente paralizada. ¿Por qué? Porque no hay crédito. Entonces, los bienes, los inmuebles que se venden en Venezuela, el propio venezolano o el venezolano que vive afuera o el inversionista que viene a comprar, tiene que comprar de contado. Entonces, no es fácil uno sacar, como si fuera en Estados Unidos, un inmueble de $500.000, comprarlo de una vez. Entonces, sí ha habido un momento donde uno encontraba inmuebles, y te lo digo en Margarita, que es donde yo estoy ahorita muy metido y estoy ahí con un fondo de inversión ya pues ejecutando esta estrategia porque creo que hay una oportunidad muy bonita.
Habían apartamentos a 5.000, 10.000, 15.000 dólares. Eso ya no los hay, ya se fueron. Y lo que quedan son apartamentos activos que sí están por debajo de su valor real, pero que ya también la gente empieza a apreciar. Algunos otros los han sacado del mercado esperando un cambio, pero ahí pueden haber incluso oportunidades muy interesantes. Pero para los constructores volver de dinamizar toda esa economía, hay que esperar que haya realmente crédito financiero. En el tema de infraestructura, pues como les decía, el gran reto es la energía. La energía la necesitan estratégicamente y por eso el secretario de Estado de Energía de Estados Unidos estuvo hace 8 días o 10 días en Venezuela reunido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viendo principalmente cómo aceleran el proceso energético, porque necesitan energía para también extraer el petróleo y para reactivar la economía venezolana. Entonces, esa va a ser una prioridad muy importante y obviamente todos los servicios públicos. Acá vemos un poquito ese motor de la recuperación venezolana. Este año se esperan unos ingresos por el sector petrolero estimados en 26.000 millones de dólares, un crecimiento sectorial casi del 18%. Otros economistas creen que el crecimiento del sector petrolero va a estar del 30%. El 70% de ese petróleo se lo va a llevar Estados Unidos, 15% Europa y el 10% India. Y esto pues va a ser muy importante para generar pues esos recursos que necesitan. Grandes oportunidades para el tema de exploración, actores claves como Chevron, que hoy ya produce cerca de 400.000 barriles diarios, va a crecer esa producción este año entre un 20 y 30%, y es uno de los jugadores pues, que ya está allí. Repsol también está entrando fuertemente y otras empresas que además ya se abrieron con el tema de las licencias, oportunidades para poder llegar. Y esto va a traer oportunidades para Colombia en el sector de servicios petroleros, mantenimiento, etcétera, y nuevos contratos de participación productiva. Eh, Hubo un cambio importante en la ley y eso sucedió al mes, como en los primeros días de febrero, de estar, digamos, este nuevo cambio a partir del 3 de enero. Y lo importante acá es que hay unos contratos, digamos, como operador privado, en donde hay autonomía en la contratación tecnológica, donde hay unos modelos de royalty, donde bajó lo que tenía que pagar en regalías la empresa al Estado y donde no siempre está el control por parte de Petróleos de Venezuela, es decir, por PDVSA. Esto va a tener una implicación muy fuerte para que en este año ya lleguemos, ojalá, al 1.500.000 barriles diarios de producción de petróleo, con cerca del 40% de esa producción. Oportunidades en la generación del gas, por supuesto, en energías renovables, en todo lo que tiene que ser generación energética, y esto va a ser prioritario para que todo lo demás pueda funcionar. Entonces aquí los que estén metidos en estos sectores van a poder encontrar unas victorias tempranas. Otros sectores claves, sector de la banca, todo el tema de tecnología, servicios de gestión para repatriación de capitales, etcétera. En cada uno de esos hay que identificar muchos temas que Colombia puede ser un gran aliado para esa transformación tecnológica que requieren varios sectores. Y por supuesto, oportunidades importantes en el sector de seguros, pólizas de salud, de corporativos, coberturas de riesgo político. En real estate, como les decía, va a haber unas oportunidades interesantes en la medida que se vaya avanzando con el tema de crédito. Y en el retail, pues hay una recuperación en ese consumo masivo en la medida que el venezolano cada vez tenga mayor estabilidad en los precios y que tenga pues unos mejores ingresos. En cuanto al real estate, pues hay unas oportunidades hoy en día más sobre los activos que están allí. En el tema hotelero, para los que están en turismo, hay unas oportunidades muy grandes con precios de oportunidad. O sea, yo llevé a un amigo mío de España que es hotelero y ya compró un hotel y vamos a buscar el segundo. O sea, y esto es rápido, esto no es en 6 meses. Eso, pues digamos que las oportunidades hay que mirarlas rápido. En el tema, pues, de logística, en el tema comercial, son sectores que van acompañados de todo este proceso y ahí van a haber oportunidades. Y pues yo diría que la conclusión grande, y hice esta presentación, pues obviamente normalmente la hago más larga, pero pues la idea aquí también era oírlos a ustedes, sus inquietudes, en donde ustedes quieren que hagamos de pronto algún énfasis
y por supuesto aquí con Albión podernos reunir con los que tengan interés en profundizar en algunos de estos temas. Pero yo diría que la gran conclusión es que Venezuela está en un proceso de transformación importante. Yo ayer hablaba con un primo, yo le decía, haga de cuenta que estamos en la posguerra. Lo que viene ahorita es pura recuperación. Y tenemos que, y mi primo es venezolano, y porque me preguntaba, ¿cuáles son tus impresiones de haber estado en Venezuela estos 15 días que estuve? Entonces, creo que hay muchos sectores que tienen que recuperarse muy rápido y en donde uno ve, pues van a haber oportunidades muy importantes y por supuesto se necesita que haya más seguridad jurídica, que haya más inversión del capital privado. Entonces ahí hay una invitación a los empresarios a que inviertan en Venezuela y por supuesto Colombia es el país llamado a transformar y ayudar a que Venezuela vuelva a los niveles por lo menos que teníamos en los 70s y en los 80s. Eso es un poco, Daniel, mi presentación. Gracias, Juan. Yo creo que resumiendo un poco lo que Juan nos transmitió, como dije al principio, de una manera muy concisa, muy rápida por factores del tiempo, pues lo que vemos es un escenario en el cual está todo por hacerse. Como Juan dijo, yo conozco el futuro porque ya lo estamos viviendo. Llegar allá e intentar hacer cosas es más fácil, pero hay que ser muy precavido, hay que ser muy juicioso, hay que ser muy ordenado con quién hablas, a quién le preguntas, a quién le crees y qué haces. En eso pensamos que para todas las empresas, todos tenemos alguna persona conocida, todos tenemos alguien que ha estado en Venezuela o estuvo, todos tenemos alguien que lo ha hecho. Nosotros lo que hemos armado es un proceso con Juan y con nuestra agencia asociada en Caracas que se llama Pisolante, que están conectados en este momento, y es poder ofrecer una visión integral con una oportunidad que sea fidedigno lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando, que lo podamos masticar y resumir para intentar equivocarnos. Hay un par de sectores adicionales que con Juan veíamos y automáticamente es todo lo que tiene que ver con consumo, porque necesariamente pues el consumo está en el día a día y todo el mundo va a quererlo consumir y en la medida que esta rueda empiece a funcionar, eso no quiere decir que hay un desarrollo del país, pero sí hay un desarrollo del consumo y por lo tanto hay enormes oportunidades para empresas como las que estamos presentes, ustedes todos los que están acá, algo seguramente tienen que ver, han escuchado y hemos escuchado todos noticias de empresas importantísimas de Colombia, como el grupo Gilinski, como Argos, etcétera, que están pensando en que es el momento de ir a hacer algo y lo tienen en su agenda. Estaban esperando que ocurriera lo que ocurrió, que era abrir esa puerta al futuro. Entonces, Marcela y todos cerramos acá un poco el enfoque. Daniel, perdón, Dale. que hay un tema que se quedó por fuera y que es muy importante, y lo estás mencionando, el tema comercial. Colombia hoy, el comercio binacional entre los dos países, el año 2025 yo creo que va a cerrar entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, de los cuales el 90% es lo que Colombia le exporta a Venezuela. Y hay grandísimas empresas que ya están en Venezuela desde hace muchos años, nunca se han ido, y ahí hay una oportunidad muy interesante para algunos de esos actores que quieran entrar a Venezuela, que quieran adquirir una compañía, hacer un joint venture, hacer otro tipo de alianzas para participar. Pero también tenemos que comprarle más productos a Venezuela. Yo creo que ahí hay una simbiosis importante. Entonces, estamos o sea, ir a Venezuela, y con esto cierro, para una empresa colombiana y exportar allí es como vender otro departamento más de Colombia, con una logística que es un poquito más compleja, pues porque está el concepto del comercio internacional. Pero tenemos dos fronteras muy activas, que es la del norte de Santander y el Táchira, y por supuesto la de la Guajira con el Zulia. Entonces, hay que pensar que las empresas piensen casi que como Venezuela fuera un departamento más del país. Gracias, Marcela. Mm. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Daniel, además por el gran reto de hacer esta reflexión en 30 minutos.